Uno nunca se imagina que la peor traición de su vida va a venir de la persona con la que comparte la cama cada noche, y mucho menos, que la otra involucrada será la mujer que tú pensabas llamar nuera. Pero eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Y no hay un solo día que no recuerde el dolor tan profundo que eso me causó. Me llamo Soledad Márquez, y hoy tengo 78 años. He vivido guerras, enfermedades, pobreza, partos difíciles, la muerte de mi madre. Pero nada, absolutamente nada, me partió tanto el alma como lo que viví ese día. Tal vez porque nunca lo vi venir. Tal vez porque el traidor no fue un extraño. Fue mi compañero de más de 40 años. Y peor, la otra fue la prometida de mi propio hijo. La mañana en que todo comenzó parecía como cualquier otra, pero las señales ya estaban ahí. En nuestro pueblo, San Andrés Mixquic, el día arrancaba con ese olorcito a maíz tostado en las esquinas, el sonido de las campanas de la iglesia mezclándose con el canto de los gallos, y las calles empedradas aún húmedas por el sereno. Yo estaba sentada en mi banquito de madera junto a la ventana, dejando que el sol tibio me calentara las rodillas, mientras escuchaba el silbidito agudo de la tetera en la cocina. Esos momentos simples son los que me hacen sentir viva, pero esa mañana, noté algo que ya se venía repitiendo. Lucía, la novia de mi hijo, llegó a desayunar con un nuevo par de aretes de oro reluciente colgando de las orejas. Y no eran baratijas. Yo sé reconocer el oro bueno desde que era niña, cuando mi madre solo se ponía el suyo en las fiestas grandes. Los de Lucía brillaban como si los hubieran comprado apenas unas horas antes. Me quedé callada. Me tragué el comentario. Después de todo, mi hijo Mateo siempre ha sido trabajador, pero nunca ha tenido dinero de sobra. Lucía no trabajaba. Decía que se estaba preparando para la boda. Y lo raro es que, sin tener un empleo, cada semana aparecía con una bolsa nueva, un perfume diferente, zapatitos caros que ni en las vitrinas del centro se ven tan finos. Tal vez se los regala Mateo, pensé. O a lo mejor son ahorros de su familia, pero la espinita ya me había picado. Y para colmo, desde hacía semanas, veía que el estado de cuenta de la tarjeta de crédito de mi esposo Héctor llegaba con cargos altísimos. Y él nunca me daba explicaciones. Solo decía, cosas del trabajo, mujer. No te metas. Pero mira. Una mujer que ha vivido tanto tiempo con un hombre, conoce sus mentiras. Le cambia la voz. Evita la mirada. Respira diferente, y eso me empezó a comer por dentro. Era como si me escondieran algo, aquí mismo, bajo mi techo, y yo, por ciega o por tonta, fingía no ver. Pero sí veía. Veía esas sonrisas falsas. Esas miradas fugaces entre ellos. Esas excusas raras. Esas ausencias que nadie sabía explicar. Empecé a poner atención. A tomar notas. A escuchar detrás de las puertas. Algo dentro de mí me decía, esto te va a doler. Pero lo tienes que saber. La traición es como las termitas, te carcome por dentro, silenciosa, hasta que un día la madera se quiebra. Y en esa casa, la madera ya crujía. Yo no quería creerlo. Quise negarlo. Pero una parte de mí ya lo sabía, y ahí fue cuando empezó la pesadilla más cruel de toda mi vida. Y tú, que estás aquí escuchándome, vas a entender por qué. Esta historia me cambió. No solo por el dolor, sino por la fuerza que descubrí en mí. Después de todo, si esta historia de la abuelita está tocando tu corazón, regálanos un like. Eso ayuda muchísimo al canal y nos dice que quieres seguir escuchando historias reales como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita, para que no te pierdas ninguna de las próximas historias que vienen. Y si conoces a alguien que también necesita oír algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede cambiarle el día a alguien. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Cuando una mujer empieza a sospechar, no hay marcha atrás. Mi cuerpo ya lo sabía, aunque mi cabeza intentara buscar explicaciones para no enfrentar lo que tanto temía. Las noches
se me hacían eternas. Me despertaba pensando en qué tanto habrían hecho mientras yo dormía bajo el mismo techo. Empecé a fijarme en detalles pequeños, pero reveladores. Una tarde, abrí la lavadora para sacar la ropa de Héctor y encontré, entre sus pantalones, un recibo de una joyería en Xochimilco. No era una tienda cualquiera. Era de esas que empacan los regalos con moñito dorado y papel grueso. El monto me dejó fría, más de 15,000 pesos. Y no era mi cumpleaños. Ni nuestro aniversario. Ni Navidad. Nada, guardé ese papel como quien guarda una prueba antes del juicio. Porque eso era lo que venía, un juicio moral, emocional y también personal. Tenía que elegir entre seguirme callando, o enfrentar una verdad que me podría romper el corazón, pero lo peor aún estaba por venir. A los pocos días, una vecina, doña Carmina, que vive justo en la esquina, me llamó por la ventana mientras yo barría la entrada. Comadre, me dijo bajito, como quien comparte un pecado. Yo no quiero meterme, pero, el otro día vi a don Héctor con Lucía. Iban en su coche rumbo a la salida del pueblo. No sé si iban juntos a algún lado. Pero, se reían mucho. Se veían muy cercanos. Sentí como si me jalaran el alma del cuerpo. Tuve que apoyarme en la escoba para no caerme. Le agradecí a Carmina con un nudo en la garganta, y apenas cerré la puerta, me dejé caer en la silla de la cocina. El cuarto me daba vueltas. Yo quería gritar. Quería llorar. Pero no podía. Era una mezcla de rabia, de incredulidad, de vergüenza. ¿Cómo era posible que mi esposo y mi futura nuera estuvieran tan cerca? Esa noche, cuando Héctor llegó, yo ya no era la misma. Lo miré distinto. Cada palabra que decía me sonaba falsa. Hasta su forma de dejar las llaves en la mesa me molestaba. Y lo más triste es que ni siquiera podía contárselo a Mateo. Era su novia. Su futuro. ¿Qué madre puede romperle el corazón a su hijo con una verdad tan sucia? Entonces, empecé a planear. No soy tonta. Nunca lo he sido. Pero a veces, una mujer buena se calla demasiado por miedo a romper la familia. Decidí que no iba a confrontarlos hasta tener la prueba en la mano. Una prueba que no dejara lugar a excusas. Así que hice algo que nunca imaginé hacer a mis años, seguí a Héctor, y lo que descubrí, me cambió para siempre. Seguir a mi marido a los 78 años no era algo que me diera orgullo. Me sentía como una sombra, como una mujer desconfiada que rebusca entre los rincones oscuros del amor para encontrar la verdad que ya sospecha. Pero era necesario. No por celos. No por venganza. Era por mi paz. Por mi dignidad. Por esa parte de mí que no quería morirse sabiendo que me tomaron por tonta, que me vieron la cara dentro de mi propia casa. Ese jueves me levanté más temprano que de costumbre. Le dije a Héctor que me dolía la pierna, que iba a quedarme acostada todo el día. Me acarició el cabello con esa dulzura de rutina que ya no me conmovía. Su beso en la mejilla me pareció una farsa, un acto aprendido después de tantos años. Llevaba puesta su camisa favorita, perfumado, peinado como si fuera a conquistar al mundo. Pero no era el mundo lo que iba a conquistar, era a otra mujer. Esperé que saliera. Conté hasta 300 en voz baja. Después, me puse el rebozo. Metí unos cuantos pesos en la bolsita de tela donde guardo mis papeles, y salí al portón sin hacer ruido. Llamé a don Fabián, el taxista del pueblo, que ha manejado por estas calles más tiempo del que tengo memoria. No preguntó nada. Solo dijo, ¿a quién seguimos, doña Soledad? Y yo, con un nudo en la garganta, le señalé la dirección. Por donde acababa de irse mi marido, lo seguimos despacio, sin que se notara. Tomó la carretera hacia Milpa Alta. Yo me preguntaba qué negocio podía tener allá. No teníamos familia. No tenía conocidos. Me parecía extraño. El corazón me latía con fuerza. Me dolían las sienes.
La tensión me apretaba el pecho como si alguien me estuviera envolviendo con una cuerda invisible. Quería que todo fuera una confusión. Quería que se desviara a otro sitio. Pero no. Él sabía exactamente a dónde iba. Media hora después, se estacionó frente a una casa sencilla, de fachada salmón, con pintura descarapelada y una reja negra. Había unas macetas con geranios secos en la entrada. El lugar parecía olvidado. Pero algo en mi alma me dijo que ahí dentro estaba enterrada mi dignidad. Don Fabián apagó el motor. Me miró por el retrovisor. Yo apenas respiraba. No nos movimos. Pasaron 5, 10 minutos, y entonces la puerta se abrió, y la vi. Lucía, ella, con la faldita ajustada, blusa entallada, cabello suelto y maquillaje como si fuera a una fiesta. Caminó directo hacia el coche de Héctor como si lo hubiera hecho 1000 veces. No se detuvo a mirar a los lados. Subió. Y ahí, frente a mis propios ojos, se besaron un beso largo. Lento. Con las manos de ella en su cuello. Con los ojos cerrados como si ese momento fuera sagrado, yo apreté los puños. Las lágrimas me brotaron como agua hirviendo. Me dolía todo el cuerpo, como si me hubieran dado una bofetada con la realidad. Me sentí vieja. Engañada. Burlada. El amor de mi vida, el padre de mi hijo, besando a la mujer que en unos meses iba a entrar a la iglesia vestida de blanco tomada del brazo de Mateo. Como llegamos hasta esto, me vinieron a la mente todos los momentos que compartí con ella. Cuando le enseñé a hacer atole de canela. Cuando le regalé mi mantel bordado a mano para la mesa de su nueva casa. Cuando le conté anécdotas de juventud mientras tejíamos juntas. Y todo eso mientras ella me veía a los ojos sabiendo lo que hacía con mi esposo. Quise bajarme del taxi. Enfrentarlos. Golpear la ventana. Gritarles que eran unos traidores. Pero mi cuerpo no me obedecía. Era como si la tristeza me hubiera clavado al asiento. Apenas podía mover los dedos. Don Fabián me dio un pañuelo. No diga nada ahora, doña Soledad, me susurró. Todavía no es el momento. Regresamos al pueblo en silencio. Yo no hablaba. Él no preguntaba. Cuando llegué a casa, abrí la puerta con las manos temblorosas. Me encerré en la cocina y me quedé sentada 2 horas sin moverme, solo mirando el piso. Recordando. Doliendo, esa noche, cuando Héctor volvió, traía flores. Margaritas. Las mismas que compraba cuando olvidaba algún aniversario. Me las dio con una sonrisa fingida, como si no llevara aún en su camisa el olor del perfume caro de Lucía. Yo las tomé. No dije nada. Pero por dentro, ya estaba tomando una decisión, no iba a quedarme callada, no iba a permitir que me siguieran. Viendo la cara, no iba a dejar que el nombre de mi hijo se manchara con la mugre de esa relación, pero no podía actuar con rabia. No. Las mujeres que hemos vivido tanto sabemos que la rabia quema muy rápido. Yo necesitaba otra cosa, fuerza fría. Y eso. Ya me estaba creciendo por dentro, esa noche no dormí. Me revolqué en la cama como si tuviera espinas bajo las sábanas. Héctor roncaba a mi lado como si nada. Como si no hubiera traído a casa el olor de otra mujer. Como si no hubiera borrado 40 años de matrimonio con el roce de unos labios ajenos. Yo lo miraba dormir y no sabía si llorar o gritar. Pero no hice ninguna de las dos cosas, amanecí con los ojos secos y el corazón quebrado. Preparé el desayuno como siempre, café de olla, pan dulce, frijoles refritos. Hice todo en silencio, pero por dentro hervía. Me senté frente a él y lo observé. Cada gesto suyo me parecía falso. Cada palabra, ensayada. ¿Dormiste bien, vieja? Esa fue su pregunta. Y yo solo asentí. Qué ironía,
quien rompe el alma de una mujer todavía pregunta si durmió bien, pero no era el momento de estallar. No todavía. Había algo que me faltaba. Mateo no podía enfrentar todo esto sin pensar primero en él. Mi hijo. Mi muchacho. El hombre noble que crié con tanto sacrificio. El que me ayudaba a cargar los bultos del mercado desde que tenía 10 años. El que lloraba cuando se le morían los pollitos. ¿Y ahora? ¿Cómo le iba a decir que su novia y su padre lo estaban traicionando a sus espaldas? Pasé el día en silencio. No tejí, no salí, no puse música. Solo pensé. Y fue entonces cuando se me ocurrió algo. Tenía que tener pruebas. No bastaba con lo que vi. Tenía que ser algo que él no pudiera negar, que lo enfrentara con la verdad sin que pudiera correr ni esconderse. Así que volví a buscar a doña Carmina, mi vecina. Le conté todo. Ella me miró con esos ojos sabios que solo las mujeres mayores tenemos. No se sorprendió. Solo dijo, yo te ayudo, Soledad. No te mereces esto. Carmina tenía una sobrina que estudiaba informática en la ciudad. Le pidió que nos prestara una camarita chiquita, de esas que se esconden en una planta o detrás de un reloj. Y yo hice lo impensable, la escondí en el portón de la casa Salmón. Sí, volví. Una semana después, a la misma hora. Fui. En otro taxi. Pagué con lo que tenía guardado para el bordado del vestido de Lucía. ¡Qué ironía! El dinero que iba a vestirla de blanco, ahora serviría para desenmascararla. Volví al día siguiente a recoger la cámara. La llevé a casa de Carmina. Su sobrina me ayudó a ver los videos. Y ahí estaban. Lucía saliendo con una bata. Héctor estacionando el coche. Se abrazaban. Se besaban. Él le daba una bolsita pequeña. Ella reía. Como si fueran adolescentes. Me dolía el pecho. Me dolían los dientes de apretar tanto la mandíbula. Pero también me sentí fuerte. Porque ya no era sospecha. Ya no era dolor en la imaginación. Era la verdad. Cruel, sucia, descarada. Pero verdad al fin. Volví a casa, me senté en la mesa del comedor y puse los brazos sobre la madera como cuando me siento a rezar. Respiré hondo y miré la foto que tengo colgada de Mateo cuando se graduó de la universidad. Mi muchacho. Mi orgullo. Sabía que ahora venía lo más difícil. Contarle. Abrirle los ojos. Y prepararme para perderlos si así fuera, porque a veces, cuando uno revela la verdad, no sabe a quién va a perder en el camino. Pero yo ya no podía vivir con esa carga. No más. Decirle la verdad a un hijo es como parir de nuevo. No importa si han pasado 20, 30 o 40 años desde que salió de tu vientre, el dolor es el mismo. Se te aprieta el pecho, te tiemblan las manos, y el alma se te hace trizas mientras pronuncias palabras que jamás imaginaste tener que decir. Así me sentía yo. Sentía que cada paso hacia esa conversación me arrancaba un pedazo de corazón. Pero ya no podía postergarlo. Callar un día más era seguir traicionándolo con mi silencio. Esperé a que Mateo regresara del trabajo. Lo vi desde la ventana, como tantas veces, llegar en su motoneta polvorienta, con el casco colgando del brazo, la mochila al hombro, su camisa medio sudada, y esa sonrisa que traía desde niño, como si nada en el mundo pudiera quitarle la esperanza de los ojos. Me rompía el alma. Porque sabía que estaba a punto de destruir esa sonrisa. Y que yo, su madre, iba a ser quien lo hiciera. Cuando entró, lo abracé. Sentí su calor, su olor a calle, a esfuerzo, a vida. Me costaba respirar. Necesito hablar contigo, mi amor, le dije, tratando de mantener la voz firme. ¿Todo bien, mamá?, preguntó, notando el temblor en mi cara. No. Pero tiene que estarlo después de esto.
Nos sentamos en la sala, en el mismo sillón donde tantas veces vimos películas, donde él se me dormía en las piernas cuando era niño. Yo tenía la cámara en el bolso. La saqué, la puse sobre la mesa, y la deslicé hacia él sin decir una palabra. Mis ojos hablaban lo que mi boca no podía. ¿Qué es esto?, preguntó. Solo míralo, hijo. Por favor. Mateo encendió el aparato. En la pantalla, la imagen apareció clara: Héctor, su padre, bajando del coche frente a la casa Salmón. Luego, Lucía saliendo en bata, con una sonrisa que ya no era de nuera, sino de amante. Se abrazaban. Se besaban. Él le entregaba un pequeño paquete. Ella reía. Como si el mundo fuera de ellos, la cara de Mateo se transformó. Primero incredulidad. Luego furia. Y después, lo que más me dolió ver, desilusión. No. No puede ser, murmuró. Lo siento, hijo. Lo siento con toda mi alma. Papá, ¿y Lucía, desde cuándo pasa esto? No lo sé. Pero lo suficiente como para que no haya dudas. Se levantó de golpe. La mesa tembló. El café que le había servido se derramó. Dio vueltas por la sala como león herido. Es mi papá, mamá, es la mujer con la que pensaba pasar mi vida. Lo sé, mi amor. Y por eso me dolía tanto callar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no lloró. Se contuvo, como los hombres que creen que llorar es rendirse. Yo quise abrazarlo, como cuando se caía y se raspaba las rodillas. Pero no quiso. Necesito estar solo, dijo. Y salió dando un portazo que sacudió las paredes. Me quedé ahí, temblando. Como si me hubieran arrancado el alma y la hubieran tirado al suelo. Porque nada duele más a una madre que ver a su hijo roto. Y yo lo había roto. Aunque fuera con la verdad, esa noche, Héctor llegó a casa como si nada. Como si no hubiera pasado un huracán por nuestras vidas. Me miró y preguntó: ¿dónde está Mateo? Salió, respondí. ¿Y tú qué tienes? Él ya sabe todo. Vi cómo se le congeló la sangre. Se sentó. Bajó la mirada. Y por primera vez en tantos años, no tuvo palabras. Te metiste donde no debías, Soledad, murmuró. No me vengas con eso. El que se metió donde no debía fuiste tú. Con la prometida de tu hijo. Con la mujer a la que yo le abrí las puertas de mi casa. A la que le enseñé a cocinar como a una hija. Mi voz se quebró. Pero no me callé. Por primera vez en mucho tiempo, hablé todo lo que tenía guardado. Yo te di mis mejores años. Fui tu esposa, tu compañera, la madre de tus hijos. Estuve contigo en la pobreza, en la enfermedad, en la soledad, y tú. ¿Me pagas así? ¿Con traición? ¿Con vergüenza? Él solo bajó la cabeza. Su silencio decía más que 1000 excusas. Durmió en el sillón esa noche. Yo, en la cama vacía. El frío se metía por las paredes. Pero no era el clima, era el alma de la casa la que se había helado. Sabía que nada volvería a ser igual. La confianza no se remienda. El respeto, una vez perdido, no se recupera. Y la imagen que Mateo tenía de su padre, esa se había hecho añicos. Pero también sabía algo más: la verdad, aunque duela, también limpia. También sana. Y aunque el proceso fuera largo, doloroso, humillante, ya habíamos dado el primer paso. Asterisco: el día siguiente amaneció con una tristeza que se pegaba a las paredes. Era como si la casa hubiera absorbido todo el dolor de la noche anterior. El aire estaba espeso, cargado de silencios que pesaban más que cualquier grito. Nadie desayunó. Nadie encendió la radio. Nadie barrió el patio. Solo yo, moviéndome como fantasma, limpiando por limpiar, sin saber si era martes, jueves o domingo.
Héctor seguía en el sofá, inmóvil, mirando un punto fijo del techo como si buscara respuestas que no existían. No me habló. No me miró. Era un hombre hueco, sin alma, sin disculpas. Mateo no regresó hasta pasadas las 9 de la noche. Lo vi entrar desde la ventana. Sus pasos eran lentos, como si arrastrara los pies, como si el mundo le pesara encima. Traía los ojos rojos, la espalda encorvada. No dijo una sola palabra. Fue directo a su cuarto. Cerró la puerta. Y yo me quedé ahí, frente al fregadero, con las manos sumergidas en agua fría, preguntándome cómo se sana el corazón de un hijo cuando ha sido herido por su propia sangre. Me fui a acostar temprano. Pero no dormí. Escuchaba el tic-tac del reloj como un martillo. Recé con la voz temblorosa, pidiendo fuerzas a la Virgen de Guadalupe. No para mí, sino para Mateo. Para que pudiera levantarse, para que no se hundiera. Para que la rabia no le robara la bondad que siempre había tenido. Al tercer día, cuando el alma empezaba a acostumbrarse al dolor, alguien tocó la puerta. Fui yo quien abrió. Y ahí estaba Lucía. Como si nada. Con una blusa ceñida, labios pintados y perfume caro. Su carita de ángel no me engañaba más. La máscara ya se le había caído. ¿Está Mateo?, preguntó. Mi sangre hirvió. No, y si estuviera, no querría verte. Ella fingió sorpresa, como si no supiera nada. No entiendo lo que pasa. Él no contesta mis llamadas. ¿No entiendes?, solté con la voz hecha de fuego. Tú destruiste a mi familia, jugaste con mi hijo y te acostaste con su padre, y ahora vienes aquí, con esa cara de inocente. Ella intentó hablar, justificar sus actos, incluso dejó caer una lágrima. Pero no le di espacio. Fuera de mi casa, y no vuelvas nunca más. Porque te juro por lo más sagrado que tengo, que si vuelvo a verte cerca de mi hijo, me voy a olvidar de que soy una señora de edad. Cerré la puerta con tal fuerza que los vidrios de la ventana vibraron. Me recargué contra ella. Mis piernas temblaban. Mis manos sudaban. Pero sentí un alivio. Un descanso que venía desde las entrañas. Había puesto un límite. Había protegido lo poco que quedaba en pie. Mateo escuchó todo. No salió de inmediato. Pero esa noche, abrió la puerta de su cuarto y me dejó entrar. Estaba sentado en la orilla de la cama, con los codos en las rodillas y la mirada clavada en el suelo. Gracias, mamá, dijo con voz rota. No tienes que agradecerme, hijo. Me duele igual o más que a ti. Ya no voy a casarme. No debes hacerlo. Tú vales más que todo esto. Te mereces algo limpio, verdadero. Me miró a los ojos. Nos entendimos sin hablar más. Me senté junto a él, le tomé la mano, y por primera vez desde que todo se derrumbó, nos abrazamos. Lloramos. No por Lucía. No por Héctor. Lloramos por todo lo que habíamos perdido. Por la ilusión, por los años, por la confianza. Y ahí, en ese abrazo, entendí algo profundo. Cuando todo se rompe, todavía puede quedar algo en pie. El amor entre madre e hijo. Ese vínculo que ni el pecado más sucio puede manchar. Y si eso seguía vivo, entonces todavía había esperanza. Pasaron los días como quien arrastra los pies en un camino lleno de piedras. Lentamente, con dolor, con esfuerzo. La casa seguía en silencio, pero ya no era ese silencio lleno de sospechas, sino uno denso, que cargaba la verdad como un costal. Pesado sobre los hombros. Un silencio triste, pero necesario. La verdad, aunque duela, también libera. Mateo empezó a salir un poco más. Lo veía pasar de la cocina a su cuarto, luego sentarse en el patio por largos ratos con los ojos perdidos en el cielo, como buscando respuestas entre las nubes. No hablaba mucho. A veces ni siquiera comía completo. Pero al menos se movía. Al menos respiraba sin llorar. Y eso, para mí, ya era un avance.
Porque una madre aprende a leer las señales más sutiles en sus hijos. Y yo sabía que mi muchacho, aunque herido, estaba buscando su forma de seguir. Héctor, en cambio, era una sombra dentro de la casa. Dormía en el sofá como si el colchón de nuestra cama le quemara la espalda. Apenas comía, no encendía la televisión, ni salía a trabajar todos los días. Vivía como un extraño entre sus propias paredes. A veces intentaba acercarse. Me preguntaba cómo estaba el clima, si había algo que comprar en la tienda. Yo respondía lo mínimo. No por rencor, sino porque ya no había nada que decir. Después de una traición así, las palabras se vuelven inútiles. Lo que se rompe en el alma no se repara con conversación. Una tarde, mientras lavaba los trastes, Mateo entró a la cocina con la cara desencajada. Sus ojos estaban húmedos, su mandíbula apretada. Dejé caer la esponja y fui directo a él. ¿Qué pasó?, pregunté sin rodeos. Vi a papá. Estaba en el taller, afuera, hablando con Lucía. Sentí como si alguien me empujara contra el fregadero. ¿Qué hacía ella ahí? Me miró como si yo fuera invisible. Como si lo que hizo no importara. Y él solo bajó la cabeza. No dijo nada. Nada. Mateo se sentó, se cubrió la cara con las manos, y empezó a llorar. Un llanto silencioso, pero desgarrador. Me senté a su lado y le tomé la mano. No dije nada al principio. Solo lo acompañé en su dolor. Ella no te merece, hijo. Y él, bueno, tu padre está recogiendo lo que sembró. Pero es mi papá, mamá, ¿cómo puede hacerme esto? No lo sé. A veces, las personas toman decisiones que no entendemos. Pero tú no tienes que cargar con sus errores. Tú no eres él. Ya no confío en nadie. Está bien, no. Confiar por un tiempo. Pero no te encierres. No te conviertas en piedra por culpa de ellos. Esa noche, me senté en el patio. Miraba las estrellas, pensando si la vida me daría todavía la fuerza para seguir. Y fue entonces cuando escuché la voz de Héctor detrás de mí. Tenemos que hablar. Le hice un gesto para que se sentara, sin mirarlo. ¿Qué pasa?, pregunté. Lucía está embarazada. Mi respiración se cortó. Sentí un vértigo que me obligó a aferrarme al borde de la silla. No respondí. Lo dejé continuar. Dice que es mío. No supe si reír o llorar. Cerré los ojos. Conté hasta 10. Luego me puse de pie, lentamente. Vete de esta casa. Soledad, por favor, vete. No quiero verte. No quiero escucharte. No quiero que Mateo tenga que respirar el mismo aire que tú. Ya hiciste suficiente daño. Yo no tengo dónde quedarme, no es mi problema. Hace mucho que dejaste de ser mi responsabilidad. Hazte cargo de tu desastre. Entré a la casa. Cerré la puerta. Sentí un vacío, sí, pero también una paz que no conocía. Porque hay decisiones que duelen, pero que también sanan. Hay puertas que, al cerrarse, permiten que entre la luz por otras ventanas. Esa noche dormí como no lo hacía en semanas. Profundo. En silencio. Sin sobresaltos. Porque por fin, había tomado una decisión que me devolvía algo de lo que había perdido, el respeto por mí misma. Los días que siguieron a la salida de Héctor fueron raros. Tranquilos, sí. Pero con ese tipo de tranquilidad que se siente cuando se acaba una tormenta, todo está en calma, pero las ramas están por el suelo, el techo gotea y el corazón sigue mojado por dentro. La casa, por fin sin su presencia, parecía respirar diferente. No había más tensión al compartir el mismo aire. No tenía que escuchar su tos fingida, ni sentir el crujir del sofá cada vez que se movía por la noche. Pero aún así, no podía evitar sentir un hueco en el pecho. Era una soledad nueva. Más densa. Ya no era por ausencia física.
Era la soledad de haber perdido una historia que me había acompañado durante más de 40 años. Y aunque esa historia había terminado de la peor forma, seguía siendo parte de mí. Yo conocía el olor de su cuello, su forma de roncar, su risa cuando leía algo en voz alta. No se puede arrancar de raíz una vida entera sin sangrar, Mateo también lo sentía. Aunque no decía nada, sus gestos lo delataban. Ya no estaba furioso como los primeros días, pero se le notaba el peso en los hombros, la mirada más opaca. El alma un poco más cansada. Era un duelo. No solo por Lucía, sino por el hombre que creyó que era su padre. Perder una figura así no se llora con lágrimas, se llora en silencio, cuando nadie te ve. Una tarde, mientras preparaba tamales para vender en la plaza del pueblo, Mateo se sentó a mi lado. Fue la primera vez desde todo lo sucedido que hacíamos algo juntos sin ese silencio incómodo entre los dos. Empezó a ayudarme a envolver las hojas con el relleno, sus dedos torpes pero decididos. Me miró, respiró hondo, y dijo, ¿y si nos vamos de aquí, mamá? ¿A dónde?, le pregunté, sorprendida. A otro lado. A un pueblo lejano. Donde no tengamos que ver a nadie. Donde no escuchemos sus nombres. Donde podamos empezar de nuevo. Lo miré. Su mirada no era de impulso, era de dolor. De alguien que no quiere huir, sino sanar. Le tomé la mano con suavidad, yo te seguiría. Hasta el fin del mundo si eso es lo que necesitas, hijo. Pero recuerda, no siempre cambiar de lugar cura las heridas del alma. A veces, uno se lleva el dolor consigo, aunque cruce 100 fronteras. Se quedó callado. Luego asintió, muy despacio. Tal vez solo necesitaba decirlo. Saber que puedo empezar de nuevo si quiero. Ese día entendí que algo dentro de él estaba cambiando. Que estaba creciendo desde la herida. Y yo también. Por eso, decidí volver a mirar hacia mí. A recordar quién era yo antes de ser esposa, antes de ser madre. Volví a hablar con las vecinas, a ir al mercado con mis canastas tejidas, a bordar. Por las tardes con el hilo de colores que tanto me gusta. Empecé a caminar por las calles del pueblo sin miedo a cruzarme con Lucía, sin vergüenza, sin culpa. Porque entendí que la culpa no era mía. Una tarde, mientras arreglaba el jardín, encontré una caja de madera en el fondo del ropero. Estaba llena de recuerdos, cartas de amor que Héctor me escribió cuando éramos jóvenes, servilletas con poemas que garabateaba en los cafés, boletos de cine amarillentos. Me senté bajo el naranjo, abrí una por una esas memorias, y lloré. Lloré por la mujer que fui. Por la que creyó. Por la que se entregó por completo. Pero también por la mujer en la que me estaba convirtiendo. Mateo me vio desde la puerta del patio. No dijo nada. Se acercó, se sentó a mi lado y me abrazó por los hombros. Apoyó su cabeza en la mía. Nos quedamos así, sin necesidad de hablar. Porque hay momentos en que los silencios también curan, y en ese instante supe que, aunque el mundo se había desmoronado, todavía quedaban raíces. Que aún había amor. Y con eso, bastaba para volver a empezar. El sol volvió a salir con una luz distinta. No era que antes no alumbrara, pero ahora lo notaba más. Cada rayo que entraba por la ventana parecía decirme, sigues aquí, sigues viva. Después de todo lo que había pasado, de todo lo que había perdido, comencé a sentir que algo en mí volvía a florecer, lento, tímido, pero firme. Las mañanas ya no eran tan grises. El café volvía a tener aroma. La música de la radio, esa de tríos viejos que tanto me gustaba, empezó a sonar de nuevo en la cocina. Mis pasos ya no arrastraban el alma. Caminaba un poco más erguida. Me miraba al espejo y, aunque todavía veía las marcas del llanto, también veía a una mujer que no se dejó caer. Un día, doña Teresa, una vecina que siempre había sido muy discreta, me tocó la puerta con una canasta de pan dulce. Me abrazó. Fuerte, sin decir palabra.
Me dijo que las mujeres del grupo de bordado querían invitarme a una de sus reuniones. Dudé. Me sentía expuesta. Pensaba que todas sabían lo ocurrido. Pero acepté. La reunión era en una casa antigua, cerca de la iglesia del pueblo, donde el aire olía a incienso viejo y pan recién hecho. Entré con miedo, pero me recibió una ronda de sonrisas sinceras, manos cálidas, hilos de colores y aguja en mano. Me senté. Me dieron tela. Y empecé a bordar. Punto a punto, como si cada puntada cerrara una herida, y ahí, entre risas suaves y confesiones tímidas, escuché historias peores que la mía. Una mujer había sido abandonada en plena boda. Otra fue golpeada durante años hasta que se escapó con sus hijos. Otra vivía con el dolor de haber criado hijos que hoy no la visitaban. Todas, en su manera, eran sobrevivientes. Como yo. Mujeres. Rotas que aprendieron a levantarse. Entre nosotras no había juicio. Solo comprensión. Pan con café y palabras que curaban. Me sentí parte de algo otra vez. Me pidieron que enseñara a hacer flores en relieve, esas que mi madre me enseñó cuando era niña, allá en Oaxaca. Lo hice. Y al hacerlo, algo dentro de mí volvió a brillar. Mateo notó el cambio. Una tarde, mientras me peinaba frente al espejo, me miró y dijo: «Mamá, qué bonita te ves hoy». Me reí. ¿Bonita? Con estas canas y estas arrugas, sí. Pero estás distinta. Se te ve la luz en los ojos otra vez. Y tenía razón. Porque esa luz no venía del rostro, sino del alma. Empecé a volver a mí. A recuperar mis colores. Mis ganas. Mis pasos. Ya no caminaba como una mujer que carga una traición, sino como una que ha aprendido a vivir después de ella. Un día, mientras revisaba mis cosas viejas, encontré una caja de madera que tenía guardada desde hacía décadas. Dentro había cartas de amor que Héctor me escribió cuando éramos jóvenes. Fotos de cuando apenas teníamos 20 años. Servilletas con versos. Me senté bajo el naranjo del patio y las leí. Una por una. Y lloré. No de dolor. No de nostalgia. Lloré por respeto a la historia. Por lo que fue. Por lo que ya no es. Y por lo que nunca debió terminar así. Esa misma tarde, recibí una carta. El sobre estaba manchado, como si hubiera sido escrito con prisa. La letra era de Lucía. Dudé en abrirla. Sentí rabia. Curiosidad. Miedo. Pero también entendí que, tal vez, ese era el cierre que me faltaba. La abrí, decía que se iba. ¿Qué? No podía más con el peso de lo que había hecho. Que no buscaba perdón, solo decir que lamentaba haber destruido una familia. Que nunca supo cómo manejar lo que sentía. Que se había equivocado. Que se iba del pueblo. Que no volvería. Y que deseaba que Mateo y yo encontráramos paz. No lloré. No me enojé. Solo cerré los ojos y sentí un alivio que no sabía que necesitaba. Porque a veces, una carta puede cerrar un ciclo que ni 1000 palabras podrían. No por lo que dice, sino por lo que uno ya estaba preparado para dejar ir. Guardé la carta en la caja. Me puse de pie. Miré al cielo. El aire olía a tierra mojada. Y supe, con todo mi cuerpo, que estaba lista. No para olvidar, sino para vivir. Por fin, en paz. Los días comenzaron a tomar una forma distinta. No eran perfectos. Todavía había mañanas en las que me despertaba con el pecho apretado, con el eco de viejas conversaciones en la cabeza. Todavía había canciones que me hacían cerrar los ojos. O el olor a loción masculina en la calle que me transportaba, sin quererlo, a los años en que aún creía en la eternidad de los afectos. Pero poco a poco, esos momentos dejaron de doler como puñal. Empezaron a doler como cicatriz, presentes. Sí,
pero sin herida abierta, la rutina volvió a ser compañera. Y no enemiga. Despertar, preparar café de olla, regar las plantas, bordar por las tardes, hablar con las vecinas, eran cosas pequeñas, pero me sostenían. Había días en que me sorprendía a mí misma riendo con fuerza. O cantando mientras barría el patio. Y al darme cuenta, me detenía. Porque me parecía raro sentir alegría después de tanto dolor. Pero también me recordaba que esa era la señal, que estaba sanando. Mateo también empezó a florecer. Consiguió un nuevo trabajo en un taller mecánico más lejos del pueblo, donde nadie conocía la historia. Volvía con las manos sucias de grasa y el rostro quemado por el sol, pero con una sonrisa que ya no era fingida. Empezó a vestirse con más cuidado. A verse al espejo antes de salir. Lo observaba en silencio. Orgullosa. Porque él, con sus propias fuerzas, estaba reconstruyendo su dignidad. Una tarde, me llevó a cenar. Fuimos a un lugarcito sencillo, con mesitas de madera y veladoras recicladas. Servían enchiladas verdes, igualitas a las que hacía mi madre cuando yo era niña en Oaxaca. Quiero que celebremos que seguimos aquí, mamá, me dijo, levantando su vaso de agua de Jamaica. ¿Celebrar qué?, pregunté entre risas. Que no nos vencieron. Que somos más fuertes de lo que pensábamos. Brindamos. Y por primera vez, sentí que no estábamos huyendo del pasado, sino caminando hacia algo nuevo. Días después, mientras barría el patio, lo vi. Héctor. De pie en la entrada, sombrero en mano, con el rostro envejecido, la barba sin afeitar, y los ojos, tristes. Se notaba que había llorado. Se notaba que el tiempo no le había sido amable. Solo vengo a hablar, Soledad. No a pedir nada, dijo. Lo miré en silencio. Podía haberle cerrado la puerta. Pero no lo hice. Lo invité a pasar. Nos sentamos bajo el naranjo. El mismo árbol bajo el cual lloré tantas veces. Me contó que Lucía lo había abandonado. Que el niño que esperaba no era suyo. Que vivía solo, en un cuarto que rentaba por día. Que apenas comía. Que no dormía. Que se había equivocado. Más allá de lo que imaginaba, no espero que me perdones, dijo, bajando la mirada. Solo quería decirte que nunca dejé de amarte. Respiré hondo. El corazón no me latía rápido. Ya no. Le respondí con calma, tal vez nunca dejaste de amarme. Pero sí dejaste de respetarme. Y sin eso, el amor no vale nada. Se quedó en silencio. Asintió. Vi en sus ojos la comprensión real. No la del hombre que quiere justificarse, sino la del hombre que finalmente aceptó que perdió lo que nunca debió poner en riesgo. No le grité. No lo humillé. Solo le deseé paz. Que encontrara su rumbo. Y le dejé claro que no tenía cabida en mi vida, ni en la de nuestro hijo. Esa noche, le conté todo a Mateo. Me abrazó fuerte y me dijo, qué bueno que no lo odias, mamá. No, hijo. No lo odio. Pero tampoco lo necesito cerca. Y eso también es una forma de amor. Amor por mí. Y tenía razón. Había aprendido. Por fin, a quererme a mí misma. A valorarme no por lo que otros decían, ni por el papel que cumplía como esposa o madre, sino por lo que yo sabía que era, una mujer fuerte, completa, que ha pasado por el infierno y ha vuelto con los pies firmes sobre la tierra. Comencé a escribir historias, fragmentos de memoria, reflexiones, cosas que tenía dentro desde hacía años y que nunca me atrevía a sacar. Lo hacía en un cuaderno de tapas duras que me regaló una amiga del grupo de bordado. A veces escribía llorando. A veces riendo. Pero siempre con alivio. Porque contar es otra forma de sanar, y un día, se me ocurrió que tal vez podía hacer un libro. No para venderlo. No para buscar fama. Solo para que otras mujeres,
como yo, se sintieran menos solas. Para que supieran que sí se puede volver a empezar. Que sí se puede salir de la oscuridad. Que sí se puede amar de nuevo, empezando por una misma, porque yo, Soledad Márquez, con 78 años, sé lo que es perderlo todo, y aún así seguir aquí. Con cicatrices, sí. Pero también con luz. El mes siguiente fue como ver florecer un árbol que uno creía muerto. Los brotes no aparecieron de golpe. No fue una explosión de vida repentina. Fue lento, sutil, casi invisible al principio. Pero yo lo sentía. En el aire más liviano de la casa. En los silencios que ya no pesaban. En el brillo de la piel cuando me ponía mis cremas por la noche. En la mirada de Mateo, que ya no cargaba sombra, sino luz, ya no vivíamos en función del pasado. No porque lo hubiéramos olvidado, sino porque habíamos aprendido a ponerlo en su lugar. Lo que dolió, dolió. Lo que rompió, se rompió. Pero lo que quedó en pie, merecía ser regado, cuidado, celebrado. Mateo comenzó a despertar más temprano. Se organizaba mejor. Traía flores de vez en cuando, no para mí, sino para poner en la cocina, porque la casa lo merece, decía. Volvía de su trabajo con historias nuevas, con energía en los hombros. Me hablaba de sus clientes, de las refacciones que aprendía a cambiar, de cómo un niño del taller le decía, tío, aunque no lo fuera. Una noche me dijo, mamá, quiero ahorrar para comprar una casa. Chiquita, pero mía. Y lo vi. Vi ese fuego en sus ojos que creí que había muerto con la traición. Vi que mi hijo no solo estaba sobreviviendo, estaba creciendo desde el dolor. Yo también me descubrí nueva. Caminaba por el pueblo sin bajar la vista. Ya no me preocupaba por lo que dirían. Al contrario. Me gustaba que la gente viera en mí a una mujer que no se dobló. Me ponía mis blusas bordadas con orgullo. Iba al mercado con paso firme. Reía con las vecinas. Volví a comprar labial, algo que no hacía desde hacía años. No para gustar a nadie, sino para volver a gustarme a mí misma. Un día, mientras colgaba la ropa en el patio, Mateo se acercó, medio nervioso. ¿Conocía a alguien?, dijo bajito. Lo miré con calma. No con juicio. No con miedo. No te asustes, agregó riendo, esta vez no voy tan rápido. Sonreí. Está bien, hijo. Solo prométeme algo. Lo que quieras. Que no vas a dejar de quererte, aunque te enamores de alguien más. Sus ojos se humedecieron. Me abrazó. Eso lo aprendí de ti, mamá. Me fui a dormir esa noche con el corazón lleno. Porque no hay victoria más grande para una madre que ver que su hijo ha crecido no solo en años, sino en amor propio. Mis escritos seguían creciendo también. Las páginas del cuaderno de tapas duras se llenaban de palabras que salían sin filtro, sin miedo. Memorias. Cicatrices. Enseñanzas. No escribía para nadie. Lo hacía por mí. Pero algo dentro de mí me decía que quizás, algún día, eso podría servir a otras mujeres. Doña Teresa, del grupo de bordado, me animó a compartir mis textos. Léelos en la biblioteca, me dijo. Tu historia no es solo tuya. Es la de muchas. Al principio, me negué. ¿Quién querría escucharme? ¿Qué importancia tenía lo que una mujer de 78 años tenía para decir? Pero acepté. Me animé. La primera lectura fue pequeña. Unas 10 mujeres. Algunas jóvenes. Otras mayores. Me temblaban las manos. Pero empecé a leer. Y cuando terminé, hubo silencio. Luego, una mujer de mi edad se me acercó. Me tomó las manos con fuerza. Gracias, me dijo. Gracias por decir lo que yo nunca pude poner en palabras. Ese momento, valió todo. Esa noche, lloré. Pero no fue de tristeza. Fue un llanto suave,
de esos que limpian. Porque entendí que mi dolor, al ser compartido, también sanaba a otras. Y eso me hacía sentir útil. Viva. Con propósito, Mateo me esperó en casa con chocolate caliente. Me abrazó fuerte. Estoy orgulloso de ti, mamá, dijo, y yo, por primera vez en muchos años, también estaba orgullosa de mí, porque después de todo lo perdido, después de todo lo sufrido, me había reencontrado conmigo misma. Y había descubierto que la mujer que soy ahora es más fuerte que la que alguna vez fui. La semana siguiente sentí que, por fin, algo en mí había cambiado para siempre. Ya no era solo la mujer que sobrevivió a una traición imperdonable, ni la madre que sostuvo a su hijo mientras el mundo se le derrumbaba. Empecé a verme a mí misma como una mujer completa, una con cicatrices, sí, pero también con una historia poderosa. Una historia digna de ser contada. Y no por el drama, sino por la verdad. Por la fuerza que hay en mirar hacia atrás sin avergonzarse, y en mirar hacia adelante sin miedo. Organizar mis escritos se convirtió en un ritual. Los sacaba de mi cuaderno viejo y los pasaba a limpio. Les ponía títulos, corregía palabras. Agregaba pensamientos. A veces lloraba al volver a leer ciertas frases. Otras veces, me sorprendía sonriendo. Era como si al escribir me volviera a ver a través del tiempo. Como si pudiera abrazar a la mujer que fui en cada etapa, incluso a la que estuvo rota. Doña Teresa, siempre generosa, me propuso reunir todos esos textos en un pequeño cuadernillo para repartir en el grupo de mujeres del pueblo. Me emocioné. Tanto que no pude dormir esa noche. Me sentía útil. Me sentía necesaria. Me sentía viva de una manera nueva, como no me sentía desde que era joven. Mateo, con esa ternura silenciosa que tiene, me ayudó a pasar los textos a la computadora del taller. Me enseñó a usar algunas funciones, me mostró cómo elegir una tipografía bonita. Diseñamos juntas la portada. Le pusimos de título, Flores desde la herida. Y sí, ese nombre me definía. Porque yo no era una víctima, ni una mártir. Era una mujer que había florecido desde el dolor. Y eso era más poderoso que cualquier lástima. Cuando por fin tuve las primeras copias impresas en mis manos, las acaricié como si fueran un tesoro. No eran muchas. 20 libritos de hojas humildes, engrapados. Pero cada uno era como una parte de mi alma puesta en papel. Lloré. No de tristeza, sino de orgullo. De satisfacción. Porque eso era mío. No me lo había dado nadie. Lo había creado desde mis cenizas. Doña Teresa organizó la presentación en la biblioteca del pueblo. Esa tarde, me vestí con mi blusa bordada favorita, me peiné con cuidado, y llegué con las manos temblorosas. Pensé que vendrían pocas personas. Pero no. La sala se llenó. Mujeres jóvenes, mayores, incluso hombres. Algunos entraron con timidez, otros se quedaron en la puerta, como si les diera vergüenza admitir que venían a escuchar la historia de una mujer como yo. Tomé el micrófono con el corazón en la garganta. Leí un fragmento que hablaba sobre el perdón. Sobre cómo no siempre perdonar significa reconciliarse. A veces, perdonar es aceptar, soltar y seguir. Les conté que a veces, decir no te odio es suficiente. Que no hace falta volver a abrazar a quien nos rompió para sanar. Mientras leía, vi ojos llenos de lágrimas. Manos entrelazadas. Mujeres que se miraban unas a otras con complicidad. Y, al terminar, no hubo aplausos ruidosos. Hubo silencio. Ese silencio que pesa. Que abraza. Que dice, te escuchamos. Después, una fila se formó. Mujeres se acercaban con sus historias. Una me dijo, gracias por hablar por todas nosotras. Otra, tu historia me dio fuerza para dejar a un hombre que me apaga todos los días. Una más, ahora sé que no estoy sola. Ese día comprendí que todo lo que había vivido, todo lo que había sufrido, había tenido un propósito.
No para destruirme, sino para convertirme en una voz. Una que pudiera ayudar a otras a encontrarse. Regresé a casa con el alma liviana. Como si me hubieran quitado una piedra del pecho. Mateo me estaba esperando con la mesa puesta. Había cocinado arroz con pollo, como cuando era niño. Me abrazó antes de sentarnos. Estoy muy orgulloso de ti, mamá, me dijo. Y yo de ti, hijo. Porque salimos del pozo juntos. Porque nos elegimos todos los días. Comimos entre risas. Sin hablar del pasado. Sin miedo del futuro. Esa noche, mientras cerraba las ventanas y acomodaba los cojines, pensé, esto es paz. Esto es hogar. Esto es vida. Las semanas se convirtieron en meses, y los meses empezaron a pintar una nueva estación en mi vida. No era primavera en el calendario, pero en mi corazón sí lo era. Todo a mi alrededor empezaba a florecer. El jardín que durante años había estado descuidado, con tierra seca y ramas tristes, ahora lucía lleno de vida. Geranios, bugambilias, margaritas, y hasta un par de rosas que creí perdidas. Me gustaba sentarme por las mañanas junto al naranjo, con mi taza de café de barro caliente entre las manos, y mirar cómo el sol jugaba con las hojas. Empecé a encontrar placer en cosas que antes pasaban desapercibidas: el canto de los pájaros al amanecer, el sonido de los niños corriendo en la calle, el olor a pan recién horneado que salía de la cocina de la vecina. No necesitaba mucho. Solo silencio, sol tibio, y la certeza de que aún estaba viva. No solo respirando, viva de verdad. Mi cuerpo, claro, seguía dándome señales de que el tiempo no perdona. Las rodillas me dolían más al levantarme. La vista ya no era la de antes. Me cansaba más rápido. Pero eso no me detenía. Aprendí a respetar mis límites, pero también a desafiar mis excusas. Y sobre todo, aprendí que la fuerza no siempre está en el cuerpo. Está en la voluntad. Y esa, nunca la perdí. Mateo y yo desarrollamos una nueva forma de estar juntos. Ya no como madre e hijo en roles rígidos, sino como dos adultos que se eligen todos los días. Me contaba sus cosas. Me pedía opinión. A veces cocinábamos juntos. Otras veces solo nos sentábamos a ver el cielo, en silencio. Pero en ese silencio había amor. Había presencia. Había gratitud. Una tarde, caminando por la plaza del pueblo, con el sol filtrándose entre los árboles, Mateo me tomó del brazo con cariño y me dijo: ¿sabes qué es lo que más admiro de ti, mamá? ¿Qué cosa, mi cielo?, respondí, sin dejar de andar. Que no te convertiste en piedra. Me detuve. Lo miré con ternura. No entendí bien. Después de todo lo que viviste, lo fácil habría sido cerrarte, endurecerte, desconfiar. De todo. Pero no. Tú seguiste amando. Seguiste confiando. No perdiste tu luz. Esas palabras se quedaron conmigo como un susurro eterno. Esa noche, en la cama, las repetí una y otra vez. Porque sí, lo más fácil habría sido levantar muros. Haberme vuelto amarga. Pensar que nadie vale la pena. Pero elegí lo contrario. Elegí abrirme. Elegí seguir creyendo. Y esa decisión me salvó. Mi grupo de bordado seguía creciendo. Se unieron mujeres jóvenes, otras mayores. Algunas llegaban con los ojos hinchados. Otras con las manos temblorosas. Y yo las recibía como me hubiera gustado ser recibida en mis peores días. No tenía respuestas mágicas, pero tenía mi historia. Tenía mi testimonio. Y a veces, eso basta. Me convertí, sin buscarlo, en una especie de guía. No porque lo supiera todo, sino porque hablaba desde el lugar de quien ya cayó, ya lloró, y ya se levantó. Las mujeres empezaron a llamarme Doña Soledad, con cariño. Algunas me pedían consejos.
Otras solo querían mi compañía. Y yo, feliz, se las daba. Empecé a dar pequeños talleres de escritura. Animaba a otras mujeres a escribir sus historias. Les decía que lo que no se dice, se pudre por dentro. Que poner las palabras sobre el papel es como tender la ropa al sol, deja de oler a encierro. Se ventila el alma. Una señora, de unos 60 años, me dijo un día: «Usted me devolvió la fe en mí misma, doña Soledad». No supe qué decir. Solo la abracé. Porque yo también, muchos meses atrás, había perdido esa fe. Y si ahora podía ser un espejo limpio para otras, eso era más que suficiente. Así, entre flores, palabras y silencio compartido, descubrí que la vida después del dolor no solo es posible. También puede ser hermosa. No perfecta. Pero sí digna. Y eso, para mí, era más que suficiente. Asterisco. Un martes cualquiera, de esos que no prometen nada especial, llegó al grupo de bordado una joven que no conocíamos. Tendría unos 25 años. Morena, cabello largo, mirada un poco perdida, como quien está buscando algo sin saber bien qué. Se llamaba Camila. Traía bajo el brazo una libreta y entre los dedos una ansiedad que no sabía esconder. Se sentó en silencio al principio. Observaba. Escuchaba. No bordaba, solo sostenía el hilo como si fuera una cuerda a la que aferrarse para no caer. Al final del encuentro, cuando las demás se despedían, se me acercó. Sus ojos brillaban, y me abrazó sin decir palabra. «Doña Soledad». Yo leí su libro. Me lo prestó una amiga de mi mamá. Le juro que me salvó. Estaba a punto de volver con alguien que me lastimaba. Pero leerla, fue como verme a mí en sus palabras. Y entendí que merezco algo mejor. Me quedé en silencio. Porque hay cosas que no necesitan respuesta inmediata. La abracé fuerte. Sentí que su corazón latía rápido, como el mío tantos años atrás, cuando también temía dar un paso lejos de lo que dolía. «No soy más sabia que tú», le dije cuando recuperé la voz. Solo viví un poco más. Y sobreviví para contarlo. Camila sonrió. Volvió la semana siguiente. Y la otra. Empezó a bordar. Primero con manos torpes, luego con firmeza. Se sentaba cerca de mí. Me contaba sus dudas, sus miedos. Entre puntadas, fue soltando también las culpas, los silencios, los errores. La vi florecer. La vi reconocerse. Y sentí algo que nunca había sentido con tanta fuerza. Todo lo que yo había vivido no había sido en vano, porque si mi historia podía evitar que otra mujer se perdiera, entonces todo el dolor tenía sentido. Una tarde, mientras le enseñaba a hacer punto cruz, me dijo: «¿Sabe qué es lo más bonito de usted, doña Soledad? Que no solo sanó, sino que decidió compartir la medicina con otras». Esas palabras me tocaron profundo. Porque no lo había planeado. Nunca imaginé ser guía de nadie. Pero ahí estaba. Convertida, sin darme cuenta, en una referencia para otras mujeres. No como ejemplo perfecto, sino como prueba viva de que sí. Se puede volver a empezar. Camila me recordaba mucho a mí. A la Soledad joven, la que creía que el amor era aguantar. La que pensaba que perdonar era olvidarse de una misma. Vi en ella una nueva posibilidad. Una mujer que aún podía elegir distinto. Y eso me llenaba de paz. Mateo también lo notaba. Una noche, mientras preparábamos la cena juntos, porque ahora compartíamos también la cocina, me miró de lado. Y dijo: «Mamá, tu vida no solo cambió la mía. Cambió la de muchas más. Y eso es dejar huella». Lo miré con el corazón apretado. ¿Tú crees eso? Lo sé. Porque lo veo. Porque cada vez que alguien te escucha, se le enciende algo en los ojos. Y pensé, tal vez no escribí un libro que llegará a librerías. Tal vez no soy famosa, ni tendré una estatua en la plaza.
pero sembré algo. Palabras. Valor. Ejemplo. Y eso también es un legado. Seguí compartiendo mis textos en el grupo. Organizamos más lecturas. Algunas veces en escuelas, otras en la parroquia. Mujeres con historias difíciles se acercaban después. Me contaban lo que no se atrevían a decir en voz alta. Me decían, usted me dio valor. Y yo solo respondía con un abrazo. Porque a veces, el abrazo es todo lo que hace falta. El grupo creció tanto que tuvimos que mudarnos a un espacio más amplio. Ahora abordaban niñas, madres, abuelas. Y entre hilos y retazos, tejíamos también comunidad. Esa comunidad que me había sostenido cuando no tenía fuerzas. Y que ahora sostenía a otras a través de mí. Entendí entonces que los ciclos se cierran cuando uno ya no les teme. Que el pasado deja de doler cuando se vuelve semilla. Y que no hace falta tener una vida perfecta para ser faro en la tormenta. De alguien más, ya no era la mujer traicionada. Ni la esposa olvidada. Era doña Soledad. La que borda, la que escribe, la que escucha. Y esa versión de mí era la más auténtica que había conocido. Hoy escribo estas últimas palabras desde el rincón más querido de mi jardín. El sol acaricia mis hombros con su calor tibio, el aire huele a tierra mojada y a bugambilias, y los pájaros cantan como si me acompañaran en esta despedida tranquila. Me siento en la silla de mimbre que me regaló Mateo hace un año, con mi cuaderno sobre las piernas, y me permito algo que durante mucho tiempo no pude, cerrar los ojos y respirar en paz. Una paz verdadera. No de esas que se fingen frente a los demás. No la que uno dice tener para que no pregunten más. Hablo de esa paz que se instala en los huesos, que baja por la espalda y se asienta en el pecho como un abrazo cálido. Esa que te dice, ya pasó, y sobreviviste. Han pasado muchos años desde aquella tarde en la que mi mundo se rompió. Desde que el suelo se abrió bajo mis pies, desde que descubrí que el hombre con quien compartí mi vida me había traicionado. Con la mujer que debía ser mi nuera. Podría decir que fue un castigo, una prueba, una tragedia. Pero hoy, desde esta calma que me habita, sé que fue un renacimiento. Un parto doloroso, sí. Pero también necesario, porque de aquellas ruinas nació otra mujer. No una versión más dura o más cerrada. No una mujer amargada. Nació alguien más entera. Más lúcida. Más libre. Yo no sabía que tenía tanto dentro de mí. Tanta fuerza. Tanta claridad. Tantas palabras que, al salir, no solo me sanaban a mí, también alcanzaban a otras. Mujeres que hoy me escriben, que me buscan, que me escuchan, no porque sé especial, sino porque soy real. Porque me atreví a decir lo que muchas callan. Porque puse voz a dolores que nos atraviesan en silencio. He aprendido que el dolor no nos define, pero sí nos moldea. Que no se trata de olvidar, sino de aprender. A vivir con lo vivido sin que nos lastime cada vez. Que una mujer puede reconstruirse desde las cenizas y salir de ahí con la frente en alto, con cicatrices, sí, pero también con dignidad. Hoy sé que no tengo que ser perfecta. Que no necesito ser joven, ni delgada, ni tener un marido al lado. Para sentirme completa. Yo me basto. Me acompaño. Me gusto. Y eso es libertad. Recibo cartas. Escucho historias. A veces son tan duras que me quitan el sueño. Pero también me recuerdan que somos legión. Que no estamos solas. Que todas cargamos algo. Y que, al contarlo, al ponerle nombre, al dejar de avergonzarnos, nos volvemos más fuertes. A veces me preguntan si perdoné. No sé si hay una sola respuesta. Lo que sé es que ya no me duele. Que ya no cargo rabia. Que solté. Que soltar no es justificar. Es elegir no vivir atada a lo que ya no existe. Es decidir que merezco una vida con más sol que sombra. Mi hijo también floreció. Mateo es un hombre nuevo. A veces me mira y me dice, mamá,
Todo esto empezó contigo. Y yo solo sonrío. Porque lo vi tocar fondo. Lo vi romperse. Y también lo vi levantarse. Él también aprendió que valemos más de lo que el dolor nos quiere hacer creer, y ahora, cuando me preguntan qué dejó todo esto en mí, les digo, vida. Porque sí. Dolió. Me tumbó. Me hizo dudar de todo. Pero también me regaló un renacimiento. Me devolvió a mí misma. Me permitió dejar una huella, mi libro, mis palabras, mis bordados, mis tardes en la plaza, mis consejos dados entre risas. Oh lágrimas. Todo eso es parte de lo que soy ahora. No necesito más. No espero más. Estoy completa, y si tú que estás escuchando esto, estás rota, dolida, cansada, traicionada, quiero que sepas algo, no estás sola. Yo estuve ahí. Llorando en silencio. Dudando de mi valor. Pensando que mi vida había terminado. Pero estaba equivocada, porque una historia no se acaba por un corazón roto. Ni por una mentira. Ni por una traición. Una historia se renueva cada vez que eliges seguir. Cada vez que te levantas. Cada vez que dices, hoy, por mí, si logras. Amarte con todo lo que eres, con tus miedos, tus errores, tus arrugas, tus batallas, entonces nadie podrá quitarte lo más importante, tu verdad. Mi nombre es Soledad Márquez. Tengo 78 años. Y esta fue la historia de cómo, después de perderlo todo, aprendí a volver a empezar. A vivir. A amar. Y, sobre todo, a creer en mí. Gracias por escucharme. Gracias por hacerlo con el corazón abierto. Y si esta historia tocó el tuyo, cuídala. Compártela. Porque a veces, una sola historia puede cambiar una vida entera.